Muy buenas, bienvenidos a Ágora de Azuero. Hoy como siempre, nuestro tema número 93 de la fecha. Hoy partimos de un interrogante importante. Campesinos en Azuero, ese es el tópico de hoy. Campesinos en Azuero, se habla mucho sobre esta, este tema. Vamos a tratar de adentrarnos en él y tratar de clarificar un poco, para tratar de clarificar una serie de tópicos, de temas que resultan pertinentes, sobre todo con un vocablo que ha sido tan llevado y tan traído en nuestro país. Y hay toda una teoría sobre el campesinado, hay todos unos teóricos sobre esto, que no es el caso de entrar nosotros ahora mismo a ver esa temática con todos los teóricos que a través del tiempo han trabajado en esto. Lo que nos interesa es partir de una definición básica, que es una definición, si ustedes quieren, de diccionario barato, de esos diccionarios que no cuestan mucho. Si usted busca campesino en esos diccionarios comunes y corrientes, lo que va a encontrar es algo así como, dícese del que vive en el campo. Y partir de esta definición, de diciendo que campesino es el que vive en el campo, es, digamos, insuficiente, por muchos motivos, porque la definición se queda un poco en lo que nosotros queremos abordar esta noche, y sobre todo para tratar de llegar al final y poder asumir una posición en torno a que si podemos decir nosotros que hay en el caso de esta península un campesino o qué es lo que tenemos nosotros hoy en día. También es importante la visión sociológica del campesino, la visión teórica sobre lo que es un campesino, que sí puede decir uno que es alguien que es productor en el campo, obviamente que vive en las áreas campestres, pero hay que añadir muchas otras cosas para poder tener una definición más clara sobre lo que nosotros vamos a entender por campesino. Eh, un elemento interesante para aclararlo quizás sea partir de la integración de ese campesino a la economía, de ese hombre que vive en el campo a la economía. Lo que caracteriza al campesino tradicional y a la definición que hasta este momento tenemos es que es un hombre poco integrado a la economía, que tiene una economía más de subsistencia, eso que se conoce más técnicamente como la autarquía, alguien que puede vivir por sí mismo y que no está integrado entonces plenamente a esa economía de mercado. Eh, produce también otro elemento, produce para el consumo diario y no produce para buscar grandes ganancias. Al campesino clásico no le interesa tener grandes ganancias, le interesa producir para su familia y generar un excedente de esa producción que le permita a él comprar cosas que no tiene. Y esas cosas que no tiene sí las va buscando a las áreas de mercado urbanas que están más cerca, es decir, en seres que él no produce, tela y muchas otras cosas, algunas ollas y demás que necesita para sus labores, pero eh, no pasa más de allí. Y es importante que él crece en una cultura tradicional, entendiendo por cultura tradicional aquella que cambia poco, que se ha mantenido a lo largo del tiempo basado en experiencias que ha tenido. Este es importante y es muy poco dado a asimilar los cambios socioculturales. Con estos elementos ya tenemos una definición un poco más elegante del campesino, no simplemente de la persona que vive en el campo, porque definitivamente no ha de ser así. Entonces, con esta definición, la pregunta que
que a nosotros nos interesa esta noche en este programa es de si lo que uno encuentra aquí en el área peninsular es realmente un campesino o de qué se trata. ¿Responde este concepto a una visión tradicional del campesino? Es lo que vamos a tratar de dilucidar. Vamos a dar una respuesta al final de este aporte. De este aporte que para nosotros es importante tenerlo presente por muchos motivos. Déjame ver si podemos hacer algo aquí y seguimos hablando precisamente sobre el campesinado, sobre el campesino que vive en estas tierras peninsulares. Pero claro que este comentario naturalmente puede ser extensivo a grupos humanos de campesinos que habitan obviamente en otros lugares. Para nosotros es importante eso y vamos a tratar de aclarar esta definición agradeciéndole a Gloriver González que siempre está con nosotros, que nos sigue allá desde el área de Chitré, que nos sigue a esta hora. Bien, vamos avanzando un poco en la definición que nosotros vamos a entender precisamente sobre el campesino. Ese campesino peninsular, entonces, ¿a dónde surge? Claro, del periodo de la colonia, naturalmente. Distinguir un poco ese campesino para poder al final tener más claro el concepto. Es un hombre del siglo XVI que surge en el siglo XVI. Todos sabemos el periodo de la colonia, con todas las situaciones que se producen en ese periodo. Y estaríamos hablando de un personaje que tiene unos 400 años de historia. Ese campesino, diríamos clásico, peninsular, va desde el siglo XVI, típicamente, y vive históricamente, hombre, desparramado por toda la península, en las áreas de antaños de monte, en las sabanas que ya existían al arribo de los españoles. Entonces, es un hombre que sí va a vivir en el campo, pero va a estar un poco vinculado con los centros urbanos, porque la visión del campesino como alguien que está aislado, eso no existe. Siempre el campesino tiene algún vínculo. El problema es que el vínculo económico y el vínculo social al final no determina tanto lo que él es, porque él acude a los centros urbanos para satisfacer algunas necesidades básicas como ya nosotros acabamos de plantear aquí. En el caso de la península, esas áreas urbanas van a ser prioritariamente Villa de los Santos, Parita, también el área de EPC, y sobre todo a partir de el siglo XVIII, otros pueblos que se van a integrando, el caso de las Tablas, el caso de Guararé también, y comienzan a surgir pueblos hacia el área de la montaña como Santa Bárbara de Vacas de Monte, como le llamaban antes, que se conoce actualmente como Las Minas. Ese cordón de pequeñas áreas urbanas, y esos campesinos van a moverse entre sus fundos, entre sus propiedades y las áreas urbanas, que es su contacto, vamos a decir, con la civilización, entre comillas, con la economía un poco más del mercado, que los pueblos se expresaba y se sigue expresando a través, por ejemplo, de las tiendas. Eso es vínculo del campesino con la tienda donde compra cosas. Para nosotros es importante porque realiza sus actividades separadas de su productividad, lo vincula a las áreas urbanas. Y ahí
con estas áreas urbanas va a realizar varias actividades. Uno, los trámites administrativos que tiene que hacer por la relación con la burocracia de la colonia. Después va a ser el periodo burocrático ismeño de Unión a Colombia y después el periodo republicano típicamente, ¿no? Y otra cosa, además del vínculo con las compras económicas, están los eventos religiosos. Aunque el campesino peninsular siempre fue como muy retractario, ¿correcto? Como muy refractario a asistir a misas. Eso ha sido histórico. Aquí hemos hablado varias veces sobre ese tema. Las quejas de los curas y sobre todo de los obispos que hacen sus visitas en los siglos anteriores y siempre se quejan de que la gente vive desparramada por los campos y que no acude a la misa, con lo cual explica muchos fenómenos de Azuero. Mucha gente no va a aparecer registrada en los archivos porque a la gente le da igual. Claro, no son grandes sectores, pero van a haber sectores que no van a aparecer registrados en los libros de los templos, como el de San Atanasio, como el de Parita, como el de las Tablas, y también como el de Pocrí y de Pesey, que son los donde hay más archivos parroquiales. Ahora, ¿cuáles son los rasgos de ese hombre que aquí llamamos, a falta de otro vocablo, campesino, ¿no? De ese campesinado que vive disperso y ligado a algunos que otros pueblos? Una cosa interesante del campesino peninsular que le va a diferenciar del campesino coclesano, chiricano, veragüense y de otras latitudes, va a ser la estructura de la tierra donde él vive. A diferencia de Coclé, de Veraguas, de Chiriquí, donde la estructura de agraria va a ser básicamente, va a haber grandes latifundios, grandes propiedades. En el caso de la península, aquí lo que hay son minifundios, históricamente, pequeñas propiedades que no superan en su inmensa mayoría las 10 hectáreas, 20 hectáreas máximo, ¿no? Y eso es muy importante porque esa cuestión de la estructura agraria va a ser determinante en su forma de pensar. Va a crear un individuo un poco más independiente, un poco arisco en muchas cosas, que lo vamos a encontrar nosotros aquí en la zona. Entonces, un rasgo distintivo de ese campesino histórico nuestro va a ser la pequeña propiedad. Insisto. Otra cosa son sus rasgos fisonómicos, genéticos. Ese va a ser un campesino mestizo, como la inmensa mayoría que habita la península. Campesino mestizo, heredero de la miscigenación racial, es decir, la mezcla de razas, y va a crear un tipo, en algunos casos blanco, y va a crear otras veces un tipo más moreno, en algunas otras ocasiones con una presencia, influencia genética indígena un poco más fuerte. Entonces, estamos hablando de una personalidad interesante, una personalidad recelosa, ¿no? Muy recelosa, que va a dudar históricamente, que va a mantener una relación de sumisión y de dominio con grupos que están en las áreas urbanas, pero que siempre va a dudar de eso, que va un poco a vivir receloso. El tema entonces para nosotros es campesino en Azuero. Agradezco a todos los que a esta hora nos siguen
como Álvaro Sebastián González, saludos para el colega, Adalberto Bisuetti, que no falla nunca, allá en el caso de Adalberto Bisuetti, que nos sigue allá en Cabuya de Chame, ¿no? Es importante esto, ¿no? Loribel González nos escribe, dice, mi abuelo materno cosechaba para la subsistencia y en su época alcanzaba para todo un poco. Ese campesino que cosechaba agua, ese campesino que vivía en casas de quincha, generalmente de 2 puertas, clásicas, ¿no? Y que tenía aspectos que van a cambiar a través del tiempo. Adalberto Bisuetti dice buenas noches, saludos cordiales de Cabuya en Chame. Agradezco a Daniel González Arcia, que también está con nosotros, Juan Andrés Martínez Castro, Damián Espino Castillo, entre otros que nos siguen a esta hora con este tema aquí en Ágora de Azuero, que es el tema de campesinos en Azuero, ¿no? A falta de otro nombre. Hay alguna gente que le tiene ojeriza al concepto Azuero, que ya aquí lo hemos desarrollado en otro momento, pero no es el momento de entrar en eso, ¿no? Bueno, vive en minifundio, es mestizo, es muy independiente y es apegado a sus tradiciones. Eso sí, muy con una estructura mental en la cual el catolicismo juega un papel relevante en su forma de ser. Y ese rasgo del rol, del papel del catolicismo para entender a la gente que habita ya no solamente el campesino tradicional y clásico, sino la península, es fundamental, ¿no? Y va a ser muy característico. Es otro rasgo distinguido, es culturalmente eso que Porras llamaba era orejano, con todas las características que se le endilgan a ese hombre del campo en el trabajo de Porras, precisamente el mismo nombre, el orejano. Otro rasgo interesante lo viene a establecer un antropólogo panameño, Hernán Porras, en el estudio de los grupos humanos de Panamá, al referirse al hombre de la península. Hernán Porras es otro de los hijos del doctor Belisario Porras. Él habla de un catolicismo indiferente. Me llamó mucho la atención ese rasgo que me parece muy certero de Hernán Porras. Este hombre que habita la zona es un campesino con un catolicismo indiferente. Un hombre con un catolicismo indiferente es que él dice que es católico, pero a la hora de la verdad no cumple con muchas otras cosas de la religión católica. Es un católico así como de nombre, y eso sigue siendo verdad en los tiempos actuales, mucho más allá de la época que nosotros estamos en. Tiene bajos niveles de instrucción y generalmente es un hombre montaraz, es un hombre del monte, que va a vivir en la colonización del occidente de la península, es decir, del oeste de la península, porque se va a ir a donde están los montes, porque en la sabana no puede realizar muchas de esas actividades. Entonces, estas cosas para nosotros son importantes a la hora de hablar de este campesino de nuestra tierra, o lo que aquí podemos decir por ahora que es un campesino. Ahora, si a esas características usted le añade los problemas que históricamente tiene ese campesino, eso le va a permitir comprender muchas cosas. Por ejemplo, los problemas del campesinado. Aquí dijimos que el campesino clásico peninsular comienza en el siglo XVI, 1500 y tanto, y se extiende hasta el siglo XX, por lo menos hasta mediados de la década
como en la década del 50, incluso podríamos arriesgando un poco a hablar de un hombre ya todavía en los años 60, sigue manteniendo los rasgos. Otra cosa es lo que va a pasar del 70 en adelante, es decir, los últimos 50 años que tiene el hombre de habitar esta zona, que tiene este campesinado. Entonces él vive la destrucción de su cultura en el siglo XX. Todo eso que era el legado histórico de siglos, de 400 años, entra en crisis en la primera mitad del siglo XX, ¿verdad? Y no solamente sus hábitos y costumbres, sino también la transformación de su economía. De un hombre que vivía prácticamente de la subsistencia a un hombre que se va volviendo asalariado, que va vendiendo su fuerza de trabajo, como dirían los marxistas en sus peroratas, ¿no? Porque es interesante este vínculo ahora más fuerte con la economía. Y va a ser la economía la que va a destruir al típico campesino peninsular del cual nosotros estamos haciendo referencia en este tema para poder un poco contestar esa pregunta que da nombre al tema campesino de Azuero, así entre interrogantes, campesino de Azuero. Y va a sentir mucho la destrucción de su economía, de su cultura, al punto que una gran cantidad de fenómenos que tienen que ver con fiestas, que tienen que ver con música, van a ser una especie de recorderis nostálgico de lo que fue el campesino. Y no es casual que por ahí vienen los trabajos de Zárate sobre el folclore, y los trabajos que ya había escrito Porras en 1881 sobre el hombre que habitaba la zona. Hay entonces una transformación de esa economía y una transformación de la cultura, porque viene en la escuela, incluso a mediados del siglo XIX llegan la Universidad de Panamá, a finales del siglo XIX, no, XX, a finales del siglo, de mediados del siglo XX, llegan esas transformaciones y que van a... El hombre se va a abrir al mundo, porque van a venir las migraciones campesinas de la península de Azuero a partir de los años 30, 40, 50, 60, con fuerza, y la gente va a viajar a la ciudad capital. Es el periodo también de estos campesinos por la destrucción de la economía, por el desarrollo de la ganadería extensiva, que destruye los bosques para tener ganado. Todo eso va a destruir las formas de vida del campesino. Y entonces el campesino va a comenzar a ser arrinconado, ¿verdad? Hay una especie de desprecio por el mundo campesino que lo vivió incluso Zárate hasta en Instituto Nacional y hasta en la propia Universidad de Panamá, cuando trató de llevar gente folk de la zona a presentarlo. Alguna gente en Panamá decían que para qué traían esos patirrajados. Esa gente que viene hacia aquí a Panamá, ese montón de gente atrasada, eso no tiene nada que ver con la cultura. Esa visión del Panamá tradicional, del Panamá transitista, que mide a toda la nación en función de lo que es el Panamá transitista, y se convierte como en un modelo muy malo de lo que debería ser, dicho sea de paso. Si hay algo que deberíamos tener los que habitamos las zonas interioranas, claro, es que la ciudad de Panamá no es el modelo de lo que debiéramos ser. Debiéramos sí aprender de la ciudad de Panamá. Tiene cosas buenas, naturalmente, no vamos aquí a demonizar a la ciudad de Panamá, pero no es el modelo que necesitan las áreas interioranas para el futuro. Entonces, eso crea un problema de autoestima en el hombre en el siglo XX. Ese periodo de que va hasta los años 60, incluso hasta 70, es un periodo donde el hombre tiene baja autoestima, porque
sus modismos, su forma de hablar, su forma de caminar, la manera como produce, se van a ver mal vistos, ¿no? Y entonces va a pensar que hay que imitar al hombre citadino para poder estar civilizado, ¿no? Y eso se va a ver hasta en la escuela, hasta comenzando hasta en las universidades. Por eso no es casual que Porra en la década del 80 hable del orejano, surgen los epítetos que son que intentan ser denigrantes para el campesino. Es el caso de Orejano, el caso de Patirrajao, el caso del otro lado del puente, eh, el término cholo, dicho así, e incluso el mismo término campesino. Hasta en la propia zona de Azuero, en el área occidental de la península, perdón, en el área oriental de la península, en el área este, en esos pueblos que van de Santa María hasta Pedací, las tablas, la gente que habita la zona va a ver con malos ojos a aquellos que están más allá de esos pueblos. Entonces le va, bueno, es un campesino, como si, como si el hombre que viviera en la costa no lo fuera. ¿Ah? No tuviera muchos rasgos de eso. Es como el hombre que habita la ciudad de Panamá. La ciudad de Panamá es en el fondo una ciudad de campesinos, forjada con campesinos, con migraciones, con toda la cultura que esto significa. Entonces, viene el abandono de sus montes, vamos a ver el escaso apoyo gubernamental, no hay políticas bien definidas para el campesinado, todavía no las hay, por mucho que todos los gobiernos, cuando aspiran al poder, dicen que van a ayudar al agro. Eso es cuento de Tío Conejo. No conozco un solo gobierno que haya hecho algo que estuviera pensado realmente en transformar la estructura agraria, en mejorar las condiciones de vida del campesino peninsular, para no decir del campesino panameño en general, ya que estamos hablando de esta zona. Entonces, no hay definición de políticas. Y hay, para mala suerte de él también, tiene otro problema, la manipulación de los políticos. Los políticos en Azuero históricamente han visto en el campesinado un grupo de gente que ellos pueden utilizar a su antojo, que pueden prometerle. Ya en la década del 40, un caricaturista de la ciudad de Panamá, que fue profesor en el Colegio José Daniel Crespo, hacía caricaturas en la revista Épocas de un personaje llamado de Nicomedes, Melitón Castro, caricaturas mordaces sobre lo que hacían los políticos en contra de ese campesinado que no tenía un alto nivel de instrucción, que muchos no tenían, no sabían ni cómo firmar. Por eso los partidos políticos utilizaban el gallo, la campana, la carreta, para que ese hombre del campo, que no sabía leer ni escribir, ¿y por quién voto, compadre? Bueno, coja la campana. Compadre, el nuestro es la carreta. Coja el gallo. Porque de otra manera no podían. Por eso muchos de esos símbolos han desaparecido. Porque ya el campesinado tiene mayor instrucción. Y ya no responde tanto a esos símbolos. Porque sabe leer y escribir. Es una historia dramática de lo que históricamente los políticos del área, y digo en sentido general, no digo que no haya algún político o algunos políticos buenos, pero la tendencia aquí en la península ha sido la presencia de políticos manipuladores que utilizaban al campesinado basado en el compadrazgo, que a ver quién tenía más compadre. Porque eso después eran votos, votaba la mujer, votaba el hijo, votaba el tío, votaba la hermana, porque había ayudado al compadre. Eso no ha cambiado mucho en la historia política de esta península.
lamentablemente, ¿no? Eh, bueno, vamos acá a Adalberto Bisuetti. eh, También tenemos aquí a Daniel González, a Juan Andrés Martínez Castro, muchas gracias por estar aquí, a Damián Espino Castillo, a mi gran amiga del colegio secundario Fidedigna Solís, Fide Solís, Edgar Iván Vázquez, abogado de la Vía de los Santos, Carmen Barahona de Jordán, siempre con el programa, está Daira Castillo, Joy Anthony Díaz Solís, también Gloribel González dice, diría un católico por herencia y tradición, pero a la vez poco practicante. Bueno, esto es cuando hablábamos del catolicismo indiferente. Héctor Sández, Oderay Martínez, Joaquín Palma, Vilma Gallardo, saluda a Joaquín Palma a todos los que están siguiendo el programa. Genilín Mejía, Glenny Gómez, Joaquín Palma dice, mis recuerdos de Melitón Castro, fue profesor mío en el José Daniel Crespo. Mucha gente lo recuerda. Es un hombre que dedicó gran parte de su vida al estudiantado en arte de la región. Nunca se ha hecho el reconocimiento que se merece. También, bueno, vamos a seguir hablando. Ahora regresamos para ver la gente que está con nosotros y a los cuales les agradecemos infinitamente. Otro problema del campesinado histórico, ese campesinado tradicional, es que al inicio del siglo XX se produce una rebatiña de tierra. La gente que ha vivido en los siglos anteriores en la península van a ser expulsados de la zona. Ese es un problema también vinculado con la migración de los años 30, 40, 50 y 60, por un deseo desmedido de apoderarse de las tierras. Van a surgir abogados o abogadillos que se van a encargar de engañar a la gente, de echarlo de sus tierras, las tierras que fueron de sus antepasados. Es una cosa realmente vergonzosa, ¿no? Pero no logra ese campesinado, pese a todo, organizarse. Un defecto de ese campesino tradicional, que después va evolucionando y se va haciendo un poco más educado, con mejor formación, es que no ha logrado dar el salto político. El campesinado de esta península vive aislado todavía, está más integrado económicamente, maneja más tecnología, tiene en su finca teléfonos inteligentes, en su casa puede que tenga hasta internet y unas antenitas de esas famosas de comunicación, pero sigue creyendo que el mundo es su finca, sigue creyendo que el asunto de él es para vivir, ¿no? Por eso le pagan más la leche que produce, los tomates no le dan el precio que corresponde, la sal, los que se dedican a eso, se la pagan no sé cuánto tiempo después, y muchos hacen préstamos en agricultura y en ganadería, muchos pierden con la banca sus propiedades en la época moderna. Entonces, vemos que hemos dado toda esta vuelta de hablar de ese campesinado, porque la segunda mitad del siglo XX va a transformar radicalmente a eso que históricamente se llamó como el campesino en las áreas de Azuero. Más educado, viajando más a la ciudad de Panamá, con más experiencia en comercio y en muchas otras cosas, en agricultura, viajando también a sitios donde logra recampesinarse, logra volver a hacerse campesino, viajando a Darién, a Tambo, en el área de Coclé, al área colindante con la antigua zona del canal, el área actual del canal de Panamá, sectores, por ejemplo, de Chepo, de Pacora. Más recientemente ese campesinado emigra también a lugares como Arraiján,
como Chorrera, Chepo, que históricamente he viajado mucho a Chepo, pero el país le debe mucho a ese campesino, porque ese campesino fue el que dio la cara en este país cuando las influencias culturales querían acabar con él, querían destruir lo que éramos nosotros como nación, acabar con la panameñidad. ¿Quién levantó la cara realmente en el siglo XX para decir yo soy panameño? Y esto es lo panameño. Esa gente del campo que emigraron y cuando migraron se llevaron también su churuca, se llevaron su acordeón, se llevaron sus décimas, se llevaron un montón de cosas para este país. Y aún así, a ese campesino peninsular, estos bandidos históricos de la nación no le quieren reconocer lo que le corresponde. Porque eso es histórico. El hombre de campo siempre ha sido visto como un ciudadano de segunda categoría en este país. Pero con todo, ahora los descendientes de aquellos que nacieron en los años 10, 20 y 30 tienen mejor formación académica. Pero hasta allí, ¿ya? Algunos, todavía algunos hasta les avergüenza decir que son del campo, ¿no? Y algunos no pasan ni de Capira y regresan convertidos en otra cosa, imitando la cultura de la marginalidad de la ciudad de Panamá, creyendo que ese es el patrón de lo que él debe ser, por falta de formación. Muy bien. Llegamos entonces sí a la pregunta, a la respuesta que queremos darle a ese interrogante. ¿Existe el campesino tal y como lo definimos? Es difícil que uno pueda hablar de campesino en la península. Campesino en la concepción tradicional de lo que es ser un campesino. Porque eso que vimos al inicio, esas definiciones de lo que es ser campesino, eso ya no existe en la península. ¿Ya? Con campesino pasa lo mismo que con folclore. Lo difícil del folclore contemporáneo a su herencia, ¿cuál es? Que el hombre folk no existe. Que lo que Zárate vio, que lo que vio Porras, que lo que Zárate y Dora plasmaron, ese hombre del campo, tal y como ellos lo pensaron y lo vieron, y que crearon el Festival de la Mejorana, y después surge el Festival del Manito en Ocuy, el Festival de la Pollera en Las Tablas, para hablar de los tres grandes festivales de esta península. Eso que ellos vieron no existe. No existe, al menos en esa pureza, porque hasta en el Festival de la Mejorana, porque la economía está dominando las cosas, y uno no puede pretender a un hombre de las minas, por ejemplo, que vaya al Festival de la Mejorana a tocar la mejorana por su bonita gracia. No, él tiene gastos de transporte, tiene una serie de cosas distintas. Y está más influenciado por otras culturas. La penetración de otras culturas sobre la península han transformado al hombre que vive en los campos. Decía, por eso no es lo mismo que el folclore. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la realidad social desbordó el concepto. El concepto de campesino ya no nos sirve. A menos que nosotros logremos una definición de campesino moderna. Igual acontece, decía hace un momento, con el folclore. El folclore del hombre del campo. ¿Cuál folclore? Aquí lo que hay en Azuero es una manipulación del folclore. Una mercantilización del folclore.
que eventos como el Festival de la Morana luchan para tratar de ver cómo mantienen esos rasgos distintivos. Pero hay un montón de gente que lo que quiere hacer es negocio con el festival y le vale una papaya el festival. Ellos están con otras intenciones, no con el problema de la identidad de Zárate, con el problema de la calidad. Entonces, la realidad social, digo, desbordó el concepto y ahora es difícil hablar de un campesino tradicional, tal como nosotros lo conocemos o hemos conocido hasta los años 60. Es difícil hablar de un campesino, de un hombre que ya no es el mismo, un hombre que ya está más educado, un hombre que maneja más tecnología, que está integrado y que ha demostrado en el siglo XX que no es tan reacio a la tecnología. Lo que pasa es que algunos investigadores reproducen expresiones que vienen de décadas atrás. Ellos todavía siguen creyendo que el campesino nuestro no le gusta integrarse o que es reacio a la tecnología. Aquí en Azuero es un ejemplo de cómo la gente ha ido transformando su tecnología a través del tiempo. Cómo esos descendientes de campesinos han dado un salto en ese sentido cualitativo de mejoramiento. Y ha asumido otros valores, porque no podía ser exactamente igual naturalmente. Entonces, no existe el campesino tal y como lo define el vocablo usado hasta la fecha. Es importante a la altura de este enfoque que estamos ofreciendo, pensar en el futuro, pensar en ese campesinado moderno, llamémosles así, que hay ahora. Sí, hay cosas remanentes del viejo campesinado, hay mucha añoranza en la península sobre el ayer, sobre la antigua casa de Quincha, porque lo que hay es un dolor profundo por la destrucción de la cultura campesina. Eso es lo que es. Y eso es lo que hay detrás del Festival de Zárate, y de la pollera, y del manito. Ese hombre que siente que le están quitando una cosa que es de él. Ese es el problema. Porque la escuela no hace lo suficiente. Primaria, secundaria y universitaria. No estamos haciendo el trabajo que deberíamos hacer. Entonces hay que dignificar el vocablo. Hay que dar ese salto cualitativo para no sentir vergüenza de decir que uno nació en el campo. Eso debe ser un timbre de orgullo y no una vergüenza, como vemos por ahí a veces, ¿no? Porque de repente hay un dejo distinto, hay una forma de caminar diferente, hay un estilo muy peculiar de ese campesino, pero es nuestro estilo. Y seríamos bien tontos si dejamos que aquello que construimos en 400, 500 años de historia nos lo destruyan simplemente porque algunos quieren que nosotros seamos señoritos satisfechos, pues, que seamos hombres like, que vistamos a la última moda. Yo no estoy diciendo que no se hagan algunas cosas de esas. Lo que estoy diciendo es que esta situación, que uno lo ve como aflora eso, los indicadores todavía el problema de la autoestima colectiva. Si usted a veces le pregunta a alguien que vive fuera de la provincia de dónde es, casi todos dicen que son de Las Tablas o que son de Chitré.
nadie dice que vive en un campito pequeño, porque piensa que eso no se ve bien, y eso no se ve bien, y es tan así que en el siglo XX nosotros acabamos hasta con los nombres de los pueblos, acabamos con las iglesias, las destruimos, las principales manifestaciones arquitectónicas, y hay tal inquina todavía con el campesino que aún hay disposiciones en los municipios que prohíben construir casas de quincha en las ciudades. Qué triste todo esto, ¿no? Porque todavía tenemos la mentalidad como si el modelo de ciudad de París, de Londres, de Ciudad de Panamá, de otras latitudes, pues. Y nosotros somos unos bajunos, como diríamos, en lenguaje nuestro. Alguien que vive en los campos, en la bajería de los campos, ¿no? Aunque bajuno se utiliza en Azuero también como alguien fantasioso, alguien que no tiene nada en la cabeza, ¿no? Y hay un concepto también muy ligado a este en la península, que es vano. Óigame, vano es un insulto, ¿ah? Vanos son los huecos en arquitectura donde están las puertas y donde están las ventanas. Ahí no hay nada. Por eso vano. O sea, no tienes nada en la cabeza, ¿no? Eres una persona sin proyecto de vida. Entonces este campesino para nosotros, que ahora, ¿qué va a salvar al campesino moderno? Ese campesino ahora de la globalización, ¿no? Y que ahora tiene, además de todos los problemas históricos que ha tenido, la influencia de otras culturas, de otras latitudes que se están estableciendo aquí. Y no digo que sea mala, pero como no tiene claro lo que es, como no, aunque tiene una autoestima un poco más fortalecida en la época contemporánea, pero no es suficiente. No es suficiente de cara al futuro. Rafael Benavides Iturralde, le agradezco a Maribel Frías. Dice, un abrazo, mi querido profesor. Sí, como no la recordamos, Maribel, siempre inquieta en la universidad. Maribel, porque también tenemos a Maricel Paniagua, nuestra vecina. Debe estar ahí con el profesor Hernán Córdoba, catedrático universitario, también que casi siempre está siguiendo el programa. Tenemos aquí, a ver si podemos, me lo permite esto acá. Bueno, está Nelly Montesa, Maribel Frías, Digna Martínez, tenemos el caso de Edgardo Abadía, Rujama Muñoz, que nunca falta allá en la Chorrera, Elena de Gracia, la profesora María Olimpia García Castillero, Ñato Manolo, Diomedes Vergara Córdoba, entre otras gente. Porque hemos estado hablando de el campesino y de lo que este ha significado, porque es la mayoría de la gente que habita la península y los pueblos de la costa no son nada sin el campesinado, no son nada sin ese productor, agricultor, productor de leche, el que produce tomate y que vive hoy día situaciones que han variado de forma, mas no de contenido. Sigue siendo el campesino peninsular un hombre, dice Joey Antonio Díaz Solís, bajuno. Tenía mucho tiempo que no escuchaba esa palabra. Esa es otra cosa que tenemos que rescatar. El vocabulario de la gente nuestra, que viene de antaño, ¿no? Para que no nos sorprenda. Joaquín Palma dice, mi segundo ciclo de secundaria fue en la Escuela Profesional Isabel Herrero Valdía y me molestaban sin faltarme respeto. Jamás olvidé mi origen. A ver, sí. Aquí, origen, sí, habla del origen. Bien, es importante
Dice, mi origen Chitré y de la Villa de los Santos, mucho orgullo, soy de acá. Así es, no se trata de tener cuando hablamos del campesino, no se trata de tener nada en contra del hombre citadino, del hombre que vive en la ciudad de Panamá y otras ciudades en la zona transísmica, no. Las mejores intenciones para ello, pero nosotros también tenemos derecho como de ascendencia campesina a vivir bien, porque nos los hemos ganado en los 500 años de historia y no necesitamos que políticos de pacotilla nos estén entregando miserias humanas cuando este país está rico, multimillonario y hay dinero para que el hombre de la ciudad, el hombre del campo, viva con dignidad, para que vaya a buenas escuelas, para que tenga buenos hospitales, ¿no? Y encima lo hacen con el dinero de nosotros, creado por los campesinos. Y encima tenemos que darle gracias porque nos devolvieron la plata que es de nosotros. Es importante ser claro en esto. Yo me siento extraordinariamente orgulloso de mi ascendencia campesina, de haber nacido de el vientre de una mujer de la Huaca de Guararé, de ser hijo de un campesino de Bellavista, que después fue comerciante también. Entonces, hay que luchar por estas cosas. Y este programa intenta precisamente reflexionar sobre nuestra península, sobre lo que nosotros somos, porque somos una nación, no somos una república. Tenemos territorio, tenemos historia, tenemos cultura, tenemos todo, tecnología también y muchas otras cosas. Entonces, ¿campesinos en Azuero? Sí, pero no el campesino tradicional. Necesitamos otro campesino, el campesino de la dignidad, de la modernidad, que hable idiomas, inglés, francés, alemán, mandarín, que viaje por el mundo, que tenga tecnología, que vea a sus hijos crecer en su tierra, viviendo con dignidad. De eso se trata, amigos. Por eso escogimos este tema para el día de hoy, dice Joy Anthony Díaz Solís que nuestra tierra se lo merece, con orgullo me siento de la villa, y lo mismo decimos los guarareños, y dicen los pedacieños, los tonecieños, la gente de las minas, Ocú. Somos el mismo grupo humano, orgullosamente con una matriz campesina, de gente que creció escuchando a las cancanelas, de gente que creció trabajando en el campo, haciendo cosas, agricultores, ganaderos, dándole a este país la posibilidad que tenga alimentos para comer. Dice Rujama Muñoz que mi abuela era de la Enea de Guararé, Rufina Díaz de Muñoz. Bueno, una buena noticia de los días, que es una familia grande que hemos visto en los archivos parroquiales de Guararé. Nosotros estamos muy emparentados con los Díaz, a propósito, ¿ves? Y con otras, como los Bustamantes, por ejemplo, ¿no? Vergaras y otros. Porque somos una parra, para decirlo de alguna manera. A ver, sí, agradecemos a Nicolás Alfredo Cisneros, Raquel Kelly González, muy importante. Amigos, el tema de hoy ha sido campesinos en Azuero. Espero que estos aportes desinteresados contribuyan indiscutiblemente a clarificar un poco más lo que nosotros somos como grupo humano.